Había un murmullo que se extendía por las calles y que solo crecía en la preparación para las finales del examen Chunin. Naruto se sorprendió de no haberlo notado antes, ya que era algo anual. Por otra parte, antes de dejar el Anbu rara vez había estado en la aldea más de unos pocos días seguidos. Antes de eso, bueno, era un niño bastante ignorante. Dejó el pensamiento ahí. A él personalmente no le gustaba. Aunque eso no era decir mucho considerando que la lista de cosas que disfrutaba se podía contar con ambas manos, con dedos de sobra. La afluencia de gente, el aumento del ruido, el ambiente generalmente alegre de la gente que abarrotaba la aldea, era nauseabundo. Por eso, el día de las finales, Naruto se recostó en un tejado cualquiera mirando al cielo. Estaba disfrutando de la relativa paz que le proporcionaba tener a todos los demás reunidos en un mismo lugar. Aún podía ver el estadio, se había informado a todos los Jounin que debían estar en alerta máxima ese día. Pero lo suficientemente lejos como para que los gritos y vítores presumiblemente ensordecedores de los espectadores fueran un zumbido apagado en la periferia de sus sentidos. Era el mayor consuelo que había tenido en semanas después de casi volverse loco por la falta de misiones. Aku había sido una válvula de escape, como siempre, pero incluso entrenar a su extraño nuevo compañero de cama hasta el cansancio solo podía liberar cierta frustración acumulada. Afortunadamente, hoy también marcaba el último día del periodo de prueba de Yuki. Ella todavía había elegido seguir viviendo con Naruto, pero mañana Naruto sería libre de comenzar a tomar misiones nuevamente, incluso con Aku si ella estaba de acuerdo. La usuaria de hielo había sido evaluada como Chunin hace semanas, pero el Hokage había pospuesto hacerlo oficial para que coincidiera con los otros graduados Chunin de las festividades de hoy. Me sorprende que no estés viendo las peleas, dijo abruptamente, inclinando la cabeza perezosamente hacia la izquierda, donde Nezumi había decidido posarse, con las piernas dobladas debajo de ella con gracia. ¿No te llama la atención ningún usuario de Kenjutsu? No son mis alumnos, respondió ella. Llevaba puesta la máscara, lo que le impedía ver la pequeña sonrisa que le dedicaba. De todos modos, había aprendido a leerla lo suficiente como para verla. No, me gusta el espectáculo. El rubio resopló, comprensible. Por fin, alguien lo entiende. Nezumi se deslizó más cerca de él, adoptando una postura más relajada en su propio y silencioso acuerdo. La gente va a estos lugares esperando ver al próximo Hachirama Senju o Minato Namikaze. El nombre se le escapó antes de que pudiera detenerse, lo que le hizo fruncir el ceño antes de continuar. Olvidando que todo el dinero real, lo que realmente mantiene a la aldea en marcha, proviene de los Chunin y Jounin promedio que se esfuerzan por alcanzar su rango B diario. Las escoltas, los equipos de protección, las falsificaciones, el sabotaje político. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. No me malinterpretes, me encanta una buena pelea más que a la mayoría. La cabeza de Nezumi se inclinó sutilmente. Pero a estas ovejas las están alimentando con cuchara en este mundo idealizado y ficticio donde ser un shinobi no es más que constantes batallas de vida o muerte. No se molestó en mencionar que así era como le encantaría que fuera. La vida a menudo no era tan complaciente. Interrumpió Saru, hablando con tanta naturalidad como si hubiera estado allí desde el principio. Conociendo a su Taichou como lo conocía, el hombre bien podría haber estado allí. No deberíamos envidiarle al mundo civil sus caprichos. Si esta imagen limpia y amistosa es lo que necesitan para seguir contratándonos, ¿quiénes somos nosotros para discutir? ¿La gente que realmente arriesga su vida por las fantasías de esta gente? Replicó la rubia. Saru continuó, ignorando el sarcasmo, y Naruto pensó por primera vez que podía sentirse satisfecho de que el hombre ya no pudiera hacer valer su título. También debemos considerar que estos exámenes representan la cara pública de nuestra aldea. Si bien es cierto que depende del ninja común proporcionar los ingresos que mantienen los engranajes de nuestro pequeño sistema tan bien engrasados, el lado llamativo y ostentoso de las cosas también tiene su importancia. Para el observador casual o el cliente potencial, revelan un atisbo del futuro. Naruto solo pudo resoplar ante eso. Había visto a algunos de los niños que pelearían hoy. Si ellos eran el futuro de Konoha, no lo contaran.
Saru le dio un golpecito en la nuca. Comparado con algunas de las medidas disciplinarias que había tomado en Anbu, fue un abrazo cálido. Te ríes, pero esos chicos de ahí afuera son una parte del potencial de Konoha, y son tan importantes para los clientes como lo es la garantía para un banquero. Los atraen, la corporación regular hace el trabajo y Anbu se asegura de que las cosas realmente se hagan, ¿verdad? Terminó Naruto por él. Le valió una mirada de reojo. Simplificado, pero no falso. Entonces, ¿por qué no estás viendo lo mejor de la última generación de Konoha? Bueno, no podría abandonar a Mikoai ahora, ¿no? En serio, ¿qué clase de capitán sería? Naruto se encogió de hombros perezosamente, levantándose ligeramente para mirar con los ojos entrecerrados hacia el estadio. Algo impresionante debió haber sucedido para recibir una ovación como esa. ¿Ninguna? Ya no soy tu Kwai. No seas así, Gaki, intervino Tako, apareciendo una vez más junto al adolescente como si hubiera estado allí todo el tiempo. Kuma fue decididamente menos sutil. Naruto es Karasu y Karasu siempre será parte del equipo. No podría haberlo dicho mejor yo mismo, Kuma, tal vez con más elocuencia, con más menciones a los lazos inquebrantables de amistad forjados a través del adversario y un amor compartido por la forma femenina. Pero por desgracia, Kuma simplemente asintió felizmente, su sonrisa casi visible debajo de la máscara estilizada. No me metas en el mismo saco, pervertido. He visto cómo va esa madriguera de conejo y soy feliz como soy. Nezumi asintió resueltamente junto con el sentimiento, lamentablemente sin ser visto por el resto del grupo. Ah, sí. Había oído que Hirai Yadono estaba en la ciudad, reflexionó Saru pensativamente. ¿Cómo está el sapo? Es molesto. Siempre me lo encuentro, y nunca por accidente. Bueno, no debería sorprendernos que el maestro de focas residente de la aldea se esté interesando en los Jinchuriki, explicó Tako. Rápidamente poniéndose a la defensiva por su compañero súper pervertido y héroe no tan secreto. El rubio solo pudo poner los ojos en blanco. Hirai ya parecía tan interesado en el Kyuubi. Parecía más interesado en lograr que Naruto admitiera que necesitaba entrenamiento del gran Hirai Yasama marca registrada. Bueno, tan pronto como pregunte, le haré saber lo mismo que sabemos desde hace meses, que no puedo ir más allá de las 4 colas y rápidamente se está volviendo obvio que no vale la pena intentar empujar eso, todavía. A Naruto le encantaría aprovechar más del potente chakra del Kyuubi, la sensación era indescriptible. Sin embargo, cuanto más tiraba, más voluntad y odio de la bestia tiraba con él. Tratar de romper la 5ª cola era simplemente demasiado, las emociones alienígenas intentaron destrozar su mente y los sutiles susurros de matar, desgarrar y rasgar fueron reemplazados por rugidos. Debo decir que, si bien no puedo estar de acuerdo con algunos de los métodos y decisiones de Hirai Yadono, realmente no hay un mejor maestro de sellos disponible. Él podría tener una perspectiva sobre este asunto que simplemente nos falta. Me arriesgaré, se quejó Naruto, sin notar las miradas orgullosas que recibió de sus diversos compañeros de equipo, los que prestaban atención de todos modos. Me pregunto cómo serán los pequeños Nin, reflexionó Kuma, completamente ajeno a la atmósfera. Sin embargo, sirvió para desviar la conversación hacia el tema central. No te parecerían divertidos, Kuma, lo consoló Naruto con una sonrisa, simplemente los romperías. El hombretón asintió con el ceño fruncido y triste. La gente es demasiado frágil. Se animó considerablemente cuando Naruto se puso de pie de un salto para estirar las piernas, dándole una palmadita en la espalda a Anbu con máscara de oso. Sí, son grandes, sí lo son. Rápidamente dirigió su atención al último miembro de su equipo. ¿Y tú? Tako se señaló a sí mismo de forma extravagante. Yo. Estás preguntando por qué no estoy en el estadio mirando a todas esas hermosas bellezas. Se puso de pie, imitando decentemente a Jiraiya mientras hacía movimientos exagerados que conducían a una gran revelación, solo para caer de nuevo sobre las baldosas descuidadamente. Porque entonces te dejaría con todos estos aburridos. Ignoró las miradas hostiles de Nezumi y Saru, y continuó sin inmutarse. Además, es a ti a quien tenemos que agradecer por este maravilloso día libre.
Los Anbu normalmente son llamados de regreso para los exámenes por razones de seguridad, pero, dado que no somos el escuadrón Anbu más normal, miró a su alrededor como si buscara un contraargumento. No obtuvo ninguno, normalmente nos dejaban fuera de las misiones de todos modos. Gracias a ti, el Hokage piensa que nos hemos calmado lo suficiente como para que confíen en que nos quedemos un poco. Desafortunadamente, se quejó Saru en su habitual tono refinado que le haría aborrecer el término, Taco no está equivocado. A pesar de sí mismo, el rubio se encontró sonriendo. Me alegra ver que no soy el único que se está ablandando. Ciertamente, asintió Saru, mucho más agradablemente, mientras el grupo se sumía en un cómodo silencio, solo interrumpido ocasionalmente por los débiles ohos y de la multitud distante. Es gracioso, dijo Naruto después de un rato, ganándose una sonrisa de taco. Lo dudo, si te parece gracioso, muchacho, bromeó. Sigo escuchando, continuó el adolescente, ignorando la burla, que es necesario aumentar la seguridad en estos juegos. Pero, en serio, ¿cuánto daño se puede hacer por un torneo estúpido? Inmediatamente se arrepintió de sus palabras cuando los 5 sintieron una enorme oleada de chakra elevarse desde la dirección del estadio, mucho más alto de lo que cualquier Chunin tenía derecho a sentir. Incluso a pesar de lo lejos que estaban, podían sentir ese insidioso tirón en sus mentes diciéndoles que se durmieran, que todo era acogedor y cómodo, y lo suaves que eran esas tejas y... Naruto sacudió esos pensamientos de su cabeza y se hizo un rápido corte en la pierna para liberarse del genjutsu. En el momento en que lo hizo, la aldea estalló en un caos, los shinobis extranjeros inundaron repentinamente las calles y los civiles en pánico salieron del estadio, escoltados por los acosados ninjas de Konoha. Al mismo tiempo, enormes estruendos resonaron desde puntos estratégicos a lo largo de las murallas mientras gigantescas serpientes invocadas destrozaban las comparativamente lamentables defensas, liberando a decenas de ninjas más en la aldea. Hubo una nota de pausa antes de que Saru mirara a Naruto con voz resignada. Eso es todo. El equipo se había dispersado como una máquina bien engrasada. Como Anbu, su deber principal era asegurar las instalaciones y figuras clave contra incursiones o daños mientras los Jounin luchaban contra los invasores, los Chunin apoyaban y los Nin evacuaban a los civiles. Como Anbu de su habilidad y experiencia, sus objetivos de protección eran bastante importantes. Por eso, cada miembro del equipo, sin tener que decirse una palabra, abrió un camino sangriento directamente hacia el estadio y el Hokage. Naruto, por otro lado, era un Jounin. Esto le daba cierta autonomía. Autonomía que, según él, era mejor aprovechar haciendo lo que mejor hacía, es decir, convertir cosas vivas en cosas muertas. Fue una suerte que muchos de los shinobi invasores, entre los que al rubio le hizo gracia notar que se encontraba Asuna por alguna razón estúpida, tomaran a un niño que se movía lentamente por las calles como un blanco fácil. Eso significaba que se centraban en él y les daba a los Nin más posibilidades de escoltar a sus pupilos hasta los refugios. Esa opinión sobre él fue descartada casi al mismo tiempo que Naruto se empapó en sangre al partir en dos a un ninja Oto que luchaba directamente sobre su cabeza. Después de eso, todo fueron aproximaciones cautelosas, miradas cautelosas y gritos ligeramente menos sorprendidos. Se abrió paso de manera espantosa entre los invasores sin ninguna dirección en particular, pero aún así logró terminar en el estadio. Supuso que debería haberlo visto venir, considerando que parecía ser el foco de la pelea. Justo cuando estaba a punto de destrozar a un pequeño grupo de titiriteros, una nueva experiencia que esperaba con ansias, un escalofrío recorrió el suelo. Era como si todo se estuviera desplazando hacia el interior del estadio, la tierra debajo de ellos fluyendo y disolviéndose en arena gruesa. Cuando todo finalmente se estabilizó, Naruto se encontró envuelto en una enorme sombra en movimiento. ¡Sid ya! El grito fue tan exultante como enloquecido, agudo y atronador a la vez. Mientras los demás corrían para alejarse del recién surgido Biju, con sus ojos dorados en forma de rueda de molino escudriñando el estadio con una alegría asesina, Naruto simplemente sonrió. Era una sonrisa extraña para él, no la mueca maníaca y estática que usaba cuando luchaba contra un oponente fuerte. Ni la sonrisa trémula que intentaba ocultar cuando estaba con sus compañeros de equipo o entrenando a Aku.
Esta era una sonrisa fría de profunda satisfacción anticipada. El chico Suna con la calabaza y la arena había emocionado al rubio, hasta el momento en que el Hokage le había dicho que Gaara no debía ser tocado. Era el hijo del Kazekage y un Jinchuriki para colmo. Una noticia que debería haberle hecho hervir la sangre de la emoción, se le hizo como un peso frío en el estómago. Las familias Kage estaban totalmente fuera de su alcance, los Jinchuriki más aún. Había sido una pesadilla política incluso permitir que Gaara participara en los exámenes. Pero la inmunidad diplomática no significaba nada cuando tu aldea era el enemigo, y Naruto había visto suficientes relojes de arena en la masa de cuerpos enemigos para saber que Suna era el enemigo. Entró en el polvoriento terreno plano de la arena, que ya había quedado vacío ante la mole de los Ichibi, aunque las grandes manchas de sangre en el suelo demostraban que habían recibido unos cuantos buenos pisotones. La parte de su mente que había sido intimidada para pensar como un Ambo analizó que habían cometido un error táctico al liberar a sus Jinchuriki en el estadio. Los enormes muros de piedra, endurecidos por sellos diseñados para evitar que los jutsu peligrosos se escaparan a las gradas, actuaban como una prisión natural. El Ichibi parecía desesperado por demostrar su punto mientras su ya redondo estómago se abultaba hasta alcanzar proporciones cómicas. Cuando golpeó con el puño el estómago que sobresalía, una bala de aire que habría hecho llorar a los más grandes maestros de Futon se estrelló contra la pared del fondo, frente a la caja de los Kage. Hizo un cráter en la pared, un daño que tardaría semanas en repararse, pero no logró atravesarla. Hablando de la caja de los Kage, Naruto se quedó perplejo al notar que había sido completamente envuelta en una caja morada enfermiza, un sello de barrera de algún tipo. O bien, habría sido una barrera, pero se suponía que las barreras generalmente mantenían las cosas dentro o fuera. A esta parecía faltarle una esquina, y las dos esquinas contiguas estaban muy sobrecargadas y la sección pálida y parpadeante era algo en lo que basarse. También estaba el agujero con la forma distintiva de Kuma en el medio de una de las paredes moradas cambiantes. Naruto negó con la cabeza con incredulidad, justo cuando Ichibi terminaba de rugir su irritación por estar aprisionado por el estadio. No, no, no. Quiero salir. Quiero libertad. Déjame salir. No. No. Fuera. Era como si la criatura no tuviera otro entorno que estridente y ensordecedor. Su aparente locura al menos sirvió como una agradable distracción. Apenas se dio cuenta cuando Naruto trepó casualmente por la espalda de su cuerpo arenoso con sus cadenas. Algunos de los ninjas que luchaban en las gradas incluso se detuvieron para ver a la desgarbada araña dorada trepar por la espalda del tanuki. Sukaku se dio cuenta cuando dicha araña apareció de repente frente a su cara, colgando sobre un ojo con esa misma sonrisa fría. ¡Hola! El Biju gritó de verdad. Naruto pensó que su voz era ensordecedora antes, pero esta vez, en realidad, le dejó los oídos zumbando por un rato. Bicho. Aplasta, aplasta, aplasta al bicho. El Ichibi cometió el error de golpear a Naruto. El rubio ya se había hundido más sobre su estómago, por lo que el enorme tanuki solo logró golpearse en el ojo. Aparentemente, no estaba tan acostumbrado a ser golpeado por algo de su mismo tamaño, ya que se tambaleó físicamente por el golpe. Ese fue su respiro antes de que Naruto se pusiera a trabajar. De repente, cadenas doradas llenaron el aire. Cortaron, acuchillaron, rasgaron y desgarraron hasta que el cuerpo de Sukaku parecía una playa después de un tsunami. El adolescente no estaba seguro de cómo un cuerpo hecho de arena podía sentir dolor, pero si los gritos de Ichibi eran una señal, lo sentía. ¡Basta! Una mano que oscurecía el cielo se precipitó hacia él con una velocidad engañosa, sin dejarle tiempo para esquivarlo a un lado, o realmente ningún espacio para esquivarlo. En lugar de eso, las cadenas se volvieron a meter, formando una burbuja alrededor del rubio que, aunque había huecos obvios en la esfera dorada, la arena no podía penetrar. De hecho, la arena parecía retorcerse y contraerse sin descanso donde quiera que estuviera en contacto con las construcciones de chakra, como piel siendo presionada a la fuerza contra metal caliente. Aplasta al bicho. Aplastado. Naruto se dio la vuelta cuando fue levantado en el aire. El gran puño de arena se enroscó alrededor de su caparazón protector y lo apretó.
Sintió la presión, pero no fue suficiente para romper su defensa, al menos hasta que el Ichibi golpeó su otra palma contra él. De pie allí, agarrando algo con singular determinación, parecía un niño grande y petulante tratando obstinadamente y sin éxito de hacer estallar un globo. A pesar de que no estaba funcionando, Naruto sintió la tensión en sus cadenas. Utilizó la orientación de la otra palma para averiguar en qué dirección estaba mirando y sacrificó la integridad de su esfera para atacar de repente con una gruesa cuerda de cadenas. La táctica dio resultado cuando el tanuki se echó hacia atrás y el inesperado látigo dorado atravesó su ojo bulboso e inyectado en sangre. Gritó de nuevo, perdiendo el control sobre Naruto, y el zumbido metálico en la parte posterior de las orejas del rubio se elevó de nuevo. «Te destruiré». Incluso por encima del estruendoso ruido, el tono de odio puro e intención asesina era evidente. Antes tenía un tono casi juguetón, de una manera psicótica que Naruto entendía. Ahora, sin embargo, su único ojo intacto escudriñaba el estadio como si pudiera incinerar a la plaga solo con su mirada. Sin embargo, no podía localizar a su presa, lo que le hacía girar bruscamente, de un lado a otro, para echar un vistazo al pequeño insecto. No podía saber que Naruto estaba colgado justo frente a su cara, balanceándose con los movimientos de su cabeza por encima de su ojo marcado por la cicatriz. Fue solo cuando se detuvo, pateando el suelo como un niño furioso y gritando de frustración, que Naruto se aclaró la garganta. «Eres bastante terrible en esto. Lo sabías, ¿verdad?». Quería reírse cuando la bestia cayó en la misma trampa 2 veces, golpeándose la cara con su pata llena de arena mientras Naruto se balanceaba hacia arriba y sobre la pesada rama para golpear la cabeza del Ichibi. Se rió mientras saltaba, esquivando las lanzas de arena que brotaban del cuerpo de Sukaku y contraatacando con sus cadenas con un efecto mucho mayor. «No estás acostumbrado a que te lastimen», se burló, gritando por encima de los gritos enloquecidos y la carrera que aullaba como una tormenta de arena. «¿No estás acostumbrado a que los pequeños bichos se defiendan, eh?». Saltó sobre un zarcillo de arena que intentaba envolverse alrededor de su cintura, y respondió enrollando algunas cadenas debajo de él. Esta vez cavó profundamente, invocando esa energía ardiente en lo más profundo de su ser, y las cadenas se volvieron más salvajes, más puntiagudas, menos ordenadas. Se enroscaron unas contra otras hasta que una lanza de aspecto feroz pareció crecer desde los pies del adolescente, justo a tiempo para que cayera de nuevo hacia la cara del Ichibi. Habría sido una picadura de mosquito en un humano, pero el Biju aulló como si le hubieran cortado un brazo, golpeando y rasguñando la herida ofensiva y solo sirviendo para empeorar el daño. Naruto ya se había movido, avanzando lentamente hacia la extraña mancha que parecía brotar de la frente de la criatura como un grano. Su sonrisa fría creció mientras giraba, las cadenas se desplegaban y cortaban un par de lanzas de arena por la mitad antes de que pudieran formarse correctamente. «Oh, Gaara», cantó, mientras unas cadenas brotaban de su brazo y envolvían su puño en un guante brillante de eslabones metálicos puntiagudos. «Es hora de despertar». Sand intentó proteger a su anfitrión, pero en el momento en que la masa de cadenas se topó con la gruesa e inflexible pared, se separaron con toda la tensión enroscada de un resorte de alta resistencia. Se abrió un agujero lo suficientemente largo para que Naruto se lanzara a través de él y golpeara con su puño descubierto el mentón desprotegido del pelirrojo. Los ojos de Gaara se abrieron de golpe y el Ichibi dejó escapar un último gemido angustiado antes de que la gigantesca construcción de arena comenzara a derrumbarse sobre sí misma. Naruto se agarró fácilmente, sus cadenas lo bajaron al suelo como un papá piernas largas agachado. Gaara no tuvo tanta suerte, aterrizó bruscamente de costado y gritó con un siseo. El adolescente asesino de antes había desaparecido, en su lugar había un niño aterrorizado, mirando fijamente su codo extrañamente doblado con ojos grandes y temblorosos. ¿Qué es esto, madre? ¿Qué es esto? Dolor. Duele. Miró hacia arriba y vio a Naruto avanzando como un gato peludo. Lanzó un grito ahogado de alarma y se alejó a gatas, solo para seguir desplomándose hacia un lado cuando su brazo herido cedió. Naruto estaba decepcionado. Pensó que había encontrado a alguien como él, pero de cerca. Gaara era algo patético.
Era pálido para alguien que vivía en el desierto, demasiado delgado y desnutrido para ser tan intensivo con su entrenamiento. Así habría sido si los Ambu nunca lo hubieran atrapado, dependiendo de sus cadenas hasta el punto de fallar en todo lo demás. Un torbellino de muerte ambulante con un núcleo tan débil que su brazo se rompería con una simple caída de 2 pisos. Ese pensamiento lo llenó de una extraña especie de rabia, tan repentina, tan abrupta, que no tenía idea de dónde venía. ¿Eso es todo lo que eres?, preguntó, con voz tranquila, como solo puede serlo alguien que hierve de rabia. Gaara. Dos Genin que Naruto reconoció vagamente pero que claramente no había considerado lo suficientemente importantes como para recordarlos, de repente corrieron hacia ellos. Una cadena salió de la espalda de Naruto sin que el adolescente siquiera mirara a su alrededor, atrapándolos a ambos en el estómago, con la parte plana, no con la punta. Y los envió de espaldas tan fácilmente como uno podría aplastar un insecto. En realidad, pensó Naruto, considerando lo que acababa de hacer, esa ya no era la analogía más adecuada. Por favor, no le hagan daño, gritó una de ellas, la niña, mientras luchaba contra la cadena que rodeaba su cintura. Un susurro de un pensamiento de la parte Ambu de su cerebro le informó que era la hija del Kazekage. La información podría haber detenido su mano en algún momento, pero Suna ya hacía tiempo que no podía evitar las repercusiones de todo esto. La cadena la levantó y la arrojó de nuevo al suelo sin contemplaciones, dejándola inconsciente. Aparentemente, fue suficiente advertencia para el otro chico que, después de gritar por su hermana, se quedó quieto, sin siquiera luchar contra su atadura. O reconoció la mirada fría en los ojos del rubio. Naruto no estaba mirando y no le importaba particularmente. «Eres débil», comenzó de nuevo, acechando a Gaara mientras el chico se arrastraba contra la pared contra la que estaba presionada su espalda. Las palabras parecieron enfurecer al pelirrojo lo suficiente como para sacarlo brevemente de su pánico. «No soy débil», gritó, levantando una mano al mismo tiempo que un largo zarcillo de arena se formaba a partir del polvo a los pies de Naruto. «Me niego a desaparecer». Del cuerpo de Naruto salieron unas gruesas cadenas que parecían brillar con una ferocidad mayor de lo normal, golpeando la débil estructura de arena casi con desprecio. El adolescente ni siquiera tuvo que disminuir su paso. «A veces te he observado, amenazándote, hiriendo, matando. ¿Crees que eres fuerte?». Una de esas mismas cadenas se disparó, alcanzando a su compañero Jinchuriki en el hombro y clavándolo en la pared de granito. Gaara gritó y trató de agarrar la brillante estructura, pero retrocedió cada vez que se movía en su carne. «Pero eres débil, frágil, nunca has sufrido, ni has fracasado, ni has perdido. Nunca has sido capaz de aprender ni crecer». Naruto tuvo que obligarse a dejar de temblar y su voz se convirtió en un susurro. «No tienes ningún deseo de mejorar, de crecer. Te limitas a luchar inútilmente contra una soga que se cierra, sin ganas de intentar derribar la horca». Había un tornillo de banco alrededor de su pecho que nunca antes había notado, y con cada palabra que salía de su boca sin que nadie se lo pidiera, se aflojaba. Al final de su discurso, ya no sentía esa extraña ira latente cuando miraba al tembloroso chico frente a él. Ahora simplemente no sentía nada, menos que nada. Cuando le vino la idea de acabar con el otro Jinchuriki, no fue porque sintiera una gran necesidad. La parte fría y clínica de su mente simplemente le informó que sería otra amenaza eliminada. La cadena avanzó casi con pereza, apuntando directamente al ojo de Gaara, pero nunca alcanzó su objetivo. «Ya basta, Naruto». Kakashi apareció de repente, agarrando la cadena y haciendo una mueca de dolor cuando se le clavó en la palma de la mano. Nunca había recordado que las cadenas de Kushina fueran tan afiladas. «Se acabó, la fuerza de invasión se está retirando y Konoha no mata a los enemigos que se rinden». Naruto estaba a punto de darle una respuesta mordaz al hombre, pero captó su mirada. Una rápida mirada le indicó que el estadio no había sido evacuado por completo. Todavía había algunos civiles dispersos acurrucados en las gradas, ya sea petrificados por el miedo al conflicto o perdidos en el esfuerzo por sacarlos a todos del genjutsu masivo, no importaba. El mensaje subyacente era claro. Konoha no mató a sus enemigos que se rindieron donde la gente pudiera vernos hacerlo.
El rubio chasqueó los dientes y retrajo la cadena con más fuerza de la necesaria, ensanchando el corte en la palma de Kakashi. ¿Rendirse? Ni hablar. Antes de que el Jounin mayor pudiera detenerlo, Naruto estaba corriendo por la pared del estadio, subiendo y saltando en un instante para ver las fuerzas en retirada de Oto y Suna. Los Jounin y Anbu dispersos estaban reuniendo a todos los que podían, pero estaban cansados de luchar y muchos estaban logrando atravesar las paredes. Una especie de neblina roja descendió sobre la visión del Jinchuriki. No tenía por qué estar cansado si no quería estarlo, y tal insulto a su aldea no podía soportarlo. Sabía que lo más inteligente hubiera sido quedarse y terminar con las peleas que todavía se estaban desarrollando en las calles, pero a estas alturas ya eran pocas y distantes entre sí. El contraataque de Konoha había sido rápido y brutal y los focos de fuerza de invasión que todavía estaban activos estaban recibiendo rápidamente la orden de retirarse. Ver que su ataque fallaba tan completamente o ver que la carta del triunfo de su Jinchuriki era derrotada era demasiado para ellos. Además, Naruto no tenía muchas ganas de hacer lo más inteligente en este momento. Debió haber excavado más profundamente en el chakra del Kyuubi de lo normal. Cuando estuvo lo suficientemente lúcido como para darse cuenta de lo que estaba haciendo, ya estaba más allá de las paredes. Las cadenas se movían sin mucha intervención de su parte mientras empalaban a un Oto Chunin que huía por la columna vertebral. Los controló con un gruñido de esfuerzo, avanzando con movimientos más controlados. Con esta cantidad de chakra del zorro corriendo por su sistema, podía olerlos. El miedo olía a sudor frío, adrenalina y orina. Empezó a avanzar de nuevo, decidido a matar a tantos como fuera posible antes de quedarse sin fuerzas, pero dio un salto hacia atrás por reflejo. Un puñado de extraños y brillantes shuriken salpicaban el suelo donde había estado parado. Solo tuvo un breve momento para observar cómo parecían copos de nieve rosados y brillantes antes de verse obligado a aplastar otra andanada. Me sorprende que esas cuerdas endebles puedan realmente hacer frente a mi shuriken hexagonal, gritó una voz imperiosa. Pertenecía a una joven de la edad de Nezumi que estaba de pie frente a Naruto con los brazos cruzados, la señal universal para decir no vas a pasar por mi lado. Te mostraré lo frágiles que son en realidad, gruñó Naruto, su voz se superpuso ligeramente con la calidad reverberante del Kyuubi. El chakra ardiente que recorría su cuerpo prácticamente bailaba al verla. Ella era fuerte. Ella se burló, echándose hacia atrás el pelo morado. Estaba peinado como el de Anko, pero más largo, más claro, con dos flequillos que enmarcaban un rostro más pálido. Sin embargo, tenía la sonrisa asesina de la mujer irritante al dedillo. Bueno, lamento interrumpir tu diversión, enfatizó la palabra con desagrado, mirándolo como uno podría mirar a un perro particularmente sarnoso, pero no puedo dejar que mates a más subordinados de Orochimaru-sama. ¿Por qué te importa? Naruto estaba ansioso por empezar, la pelea era inevitable a estas alturas. Sin embargo, había un protocolo tácito para estas cosas, una oportunidad para que dos oponentes se midieran mutuamente. En este momento, todo lo que estaba obteniendo de la mujer era que ella odiaba estar allí. No lo sé, esos idiotas son solo carne débil para alimentar a la picadora de carne. Sin embargo, Orochimaru tiene un propósito para ellos, un significado mayor que simplemente ser masacrados en su retirada. Esa palabra prácticamente la escupió. Bueno, de todas formas no eran divertidos. Como si un árbitro invisible hubiera dejado caer su bandera, los dos se movieron como uno solo. Naruto se lanzó hacia adelante, usando las cadenas que había estado colocando en el suelo como palanca para aparecer frente a Guren tan rápido que fue como si hubiera usado el movimiento corporal. Sin embargo, no se había quedado de brazos cruzados, ya que había sacado varios de esos brillantes shuriken entre los nudillos de su mano izquierda mientras una larga y cristalina hoja se formaba en su antebrazo derecho. Esta también era rosa. Se lanzó hacia adelante con esta última, con el objetivo de bifurcar al rubio de inmediato. Naruto había estado prediciendo algo así, usando las mismas cadenas que había usado como palanca para tirarlo repentinamente hacia atrás con un chasquido similar al de un látigo. En ese mismo momento, dos cadenas más surgieron de sus palmas, usando el repentino cambio de impulso para salir disparadas como látigos.
Desgarraron el cuerpo de Guren con un grito torturado mientras la adolescente se deslizaba entre los shuriken que había lanzado en represalia. Cuando los dos se detuvieron, una vez más de regreso donde habían comenzado, ninguno resultó herido. Sin embargo, ambos miraban el cuerpo de Guren con sorpresa. Dos delgadas líneas blancas se habían dibujado a lo largo de su pecho, revelando que estaba envuelta en una armadura casi invisible de algún tipo que era demasiado flexible para ser otra cosa que un jutsu. Guren se sorprendió de que el rubio hubiera logrado rayar su armadura de cristal. Naruto estaba furioso porque solo había logrado rasguñarlo. Naruto se lanzó a un lado, evitando por poco otra lluvia de shurikens afilados y letales. De lo que estuvieran hechos, supuso que de algún cristal mejorado con chakra, eran más ligeros y más fuertes que los normales. Desde que descubrió que sus cadenas podían dañar su armadura, Guren había preferido mantenerlo a distancia. Normalmente eso no habría sido un gran problema. Pero las cuchillas parecidas a tonfas que podía hacer crecer a su antojo eran tan resistentes como la armadura y podían crecer hasta el doble de la longitud de su brazo con solo pensarlo. Fue la pelea más dura que Naruto había tenido en su vida que no fuera un combate de entrenamiento, y estaba disfrutando cada momento de ella. Estaba sacando a relucir el lado táctico de el que Saru había inculcado, pero que nunca había tenido mucha necesidad de utilizar. En ese momento, estaba observando desde un árbol cercano mientras su clon probaba las defensas de la mujer. Cadenas doradas y brillantes la atacaban desde todas las direcciones, excepto dos de las que podía escapar. Saru siempre le había advertido que dejar una abertura era una trampa demasiado obvia. Si elegía ir a la izquierda, encontraría una agradable sorpresa entre los árboles, unas 20 placas explosivas preparadas y listas. Aunque no le hicieran daño en la armadura, crearían una cortina de humo lo suficientemente grande como para que pudiera acercarse. Estaba seguro de que si pudiera acortar la distancia y atacar con un golpe más concentrado, podría romper la armadura y llegar a las partes blandas que había debajo. Ella no eligió a la izquierda. El rubio sonrió mientras ella saltaba directamente a su camino. Saltando desde la parte inferior de una rama como un resorte en espiral, le clavó el puño en el estómago. Las cadenas que estaban enroscadas en su brazo liberaron toda la energía de tensión almacenada de una vez, girando como un taladro. No eran lo suficientemente elásticas como para darle más de 2 segundos de rotación sostenida, pero eso fue suficiente. Se deleitó con la sorpresa de Guren cuando los eslabones firmemente enrollados se clavaron en la armadura. La cubierta translúcida hizo un ruido como de porcelana rota antes de que la sorpresa en los rasgos de la mujer de cabello púrpura se torciera en una sonrisa maliciosa. Buen intento. En lugar de que su armadura se rompiera, todo su cuerpo lo hizo, disolviéndose en un brillante polvo rosa. Naruto solo pudo girar lo suficientemente rápido como para erigir una débil capa de cadenas entre él y el aluvión de enormes shurikens en forma de copo de nieve que chirriaban en el aire como sierras industriales. Las cadenas no los detuvieron, y jadeó por la repentina pérdida de chakra cuando más de unos pocos le fueron cortados por completo. Sin embargo, ralentizaron los shuriken lo suficiente como para que solo le cortaran el pecho aproximadamente 1 pulgada, en lugar de cortarlo limpiamente por la mitad. Cayó al suelo rodando, ignorando ya el dolor ardiente que sentía como una cinta de fuego presionando contra su piel. Las cadenas volvieron a crecer con bastante rapidez, pero estaba empezando a sentirlo. Entre esto y el Ichibi, había quemado una buena parte de sus importantes reservas. ¿Esto es lo que Konoha envía tras nosotros? Se burló Guren desde una rama cercana. Naruto estaba dispuesto a apostar que era otro clon de cristal. ¿Un pony de un solo truco con apenas 2 neuronas para frotarse cuando aparece un verdadero oponente? Sigue hablando, bromeó, aprovechando la oportunidad para asegurarse de que no estaba tosiendo sangre. Bien, entonces no hay hemorragia interna, apreciarás los segundos adicionales durante ese último suspiro. Los labios de Guren se curvaron en una mueca de desprecio, y luego volvieron a la acción. El juego del gato y el ratón no había durado mucho más. Guren ahora parecía tan ansiosa por acortar la distancia como Naruto. Peleando a distancia, no podía hacer suficiente daño para derribar a Naruto. Con el chakra del Kyuubi fluyendo a través de él, sus heridas tardaron 1/10 parte del tiempo en sanar.
Una pelea de resistencia solo podría beneficiar al Jinchuriki. Aunque en ese sentido estaba dando un buen golpe. Naruto no había pensado que los shinobi normales pudieran tener tanto chakra, y mucho menos usarlo con técnicas tan poderosas. No se equivocó, la liberación de cristal, como había aprendido que se llamaba después de la enésima vez que la mujer gritó el nombre de su técnica, era peligrosa. La capacidad de cristalizar cualquier cosa que tocara, chakra o carne, era una habilidad tan letal como cualquier otra. No tenía mucha experiencia en pelear a la defensiva. Su sensei lo presionaba, pero siempre se mantenían lo suficientemente parejos para que pudiera aprender del conflicto. Guren no tenía ese tipo de escrúpulos y se mostraba cauteloso de dejar que ella se acercara demasiado después de que ella hubiera demostrado la capacidad de cristalizar sus cadenas. Las volvía frágiles como un vidrio mal soplado y, lo que era peor, el efecto continuaba recorriendo la estructura antes de que él mismo la cortara. Preferiría perder el chakra que un brazo. Rueda de cristal. Se preguntó si el hecho de que ella le dijera sus técnicas tenía algo que ver con que ella pudiera usarlas sin esfuerzo, incluso mientras él saltaba para evitar el jutsu. A Guren le gustaba rodeándose con un círculo de cristal afilado en forma de rueda que podía llevarla de un lado a otro como un monociclo de mente. Aumentaba su movilidad y la rueda en sí era lo suficientemente afilada como para partir un árbol por la mitad sin disminuir la velocidad. Naruto arrancó sus cadenas del suelo, donde las había estado inundando con chakra de la tierra. No era tan bueno con la naturaleza del chakra como lo era con el Fulton, por lo que le tomó un tiempo que no tenía. La había estado distrayendo con clones, pero hacer clones de sombra que pudieran usar las cadenas en cualquier grado que valiera la pena era agotador por sí solo. Sin embargo, valió la pena. Las cadenas aparecieron envueltas en una capa de roca densa que bien podría haber sido metal por lo resistente que era. Podría haber estado blandiendo el látigo de Yamatsumi. El chasquido fue ensordecedor cuando lo hizo girar, destrozando 2 árboles antes de cortar el borde de la rueda de Guren. Lo inclinó para que toda la fuerza se distribuyera a lo largo del costado en lugar del borde, destrozando la técnica por completo antes de hacer girar la otra cadena para cerrar a la mujer entre ellos. Ella levantó una de las cuchillas de sus brazos, pero en lugar de cortar la cadena de tierra, simplemente mordieron la carcasa. La cadena que se encontraba dentro se extendió y salió por el otro extremo de la ahora inerte cubierta de roca para envolver el cuello de Guren. Hizo un chirrido como el de las uñas sobre una pizarra al raspar contra la armadura de cristal, incapaz de constreñir o cortar seriamente sus vías respiratorias. Sin embargo, le permitió levantarla, quitándole gran parte de su poder de palanca. Lo hurgó solo hasta que se sintió segura, y rápidamente se dio cuenta de que no se movería más que su propia armadura. En cambio, centró su atención en el rubio que corría hacia ella, con cadenas que empezaban a enrollarse con fuerza en su brazo. Sigue siendo un Pouni de un solo truco. Su voz no se vio obstaculizada por la cadena que rodeaba su garganta y tampoco por sus brazos. Lanzó tantos shuriken como pudo, la mayoría de ellos fallando por un pelo a Naruto, algunos de ellos incrustados en su pecho y brazos. Al adolescente no le importó, borró el dolor y se concentró en las cadenas de su brazo. 3 de ellas, envueltas hasta el borde de una aguja justo más allá de su mano apuñalada, envueltas en una leve neblina blanca. Nunca había nombrado sus propias técnicas, ya que le parecía un ejercicio inútil cuando usar sus cadenas era tan natural como respirar. Era una muleta, un ejercicio mental diseñado para agudizar la imagen mental de un ninja y ayudar a moldear el chakra más rápido. Sin embargo, cuando estaba en Anbu, Tako se divirtió mucho nombrándolas en su lugar, desde lo descriptivo hasta lo ridículo. Aún así, Jin no Tatsumaki tenía un cierto encanto. El taladro mejorado por el viento se estrelló contra el estómago de Guren y lo desgarró con el chirrido de un huracán. Una astilla se convirtió en una grieta que rápidamente se extendió como una telaraña sobre la chapa translúcida. Naruto supo que había atrapado a la verdadera mujer cuando la punta del taladro le hizo sangrar y avanzó lentamente a pesar de las cadenas que se frenaban. Guren gritó cuando el cristal comenzó a desgarrarle el estómago y salpicó de rojo el rostro de Naruto. Invocó su chakra instintivamente, algo salvaje y sin refinar sin sellos manuales.
Un trozo de cristal simplemente floreció de su pecho como un capullo de flor, rompiéndose hacia afuera de manera explosiva y enviando a los dos ninjas a volar lejos uno del otro. Naruto no pudo controlar la forma en que cayó, sintiendo que algo crujía en su brazo cuando golpeó el tronco de un árbol. Trató de levantarse de nuevo, pero sus piernas cedieron. Había recibido demasiados cortes, sangraba por demasiados lugares e incluso el chakra del Kyuubi luchaba por seguir el ritmo. Su cabeza se sentía ligera por la pérdida de sangre y no se atrevió a extraer más del chakra del Kyuubi para seguir adelante, no tan cerca de la aldea. Estaba demasiado débil para contenerlo adecuadamente y, por muy mal que estuviera, se negaba a someterse a la voluntad de esa bestia. Si iba a matar algo, sería él quien lo haría. Sonaba bien, un último acto de desafío. Pero en verdad Naruto sintió que un miedo olvidado hacía mucho tiempo comenzaba a acumularse en su estómago, el frío lo llenaba mientras su sangre continuaba goteando. Podía ver a Guren tambaleándose hacia él, ella tampoco lucía muy bien. Se agarraba el estómago incluso mientras él miraba, la herida comenzó a formar costra. No, a cristalizarse. Ella estaba sellando la herida con su propia sangre cristalizada. No era una solución real, pero no se desangraría como él. Cambié de opinión, murmuró, escupiendo un globo de sangre. Tal vez Naruto todavía podía esperar que muriera de una hemorragia interna. Ahora sonaba un poco mezquino. En realidad eres un hijo de puta duro, Orochimaru-sama tenía razón al advertirme sobre ti. La mirada imperiosa había desaparecido, ahora lo miraba con algo que él no veía dirigido hacia él muy a menudo, respeto. Sin embargo, en última instancia, nada se interpondrá en el camino de mi amo, me aseguraré de eso. Algo en ese sentimiento resonó en la rubia, un eco de algo que Aku había dicho en una de sus persecuciones, que ella era fuerte porque tenía algo que proteger. Sus propias palabras maliciosas hacia Gaara ahora parecían una broma. ¿Naruto alguna vez se había sentido derrotado? Su sensei lo empujó, lo suficientemente fuerte como para que pareciera real, pero todo era solo un entrenamiento. Simulado. Seguro. Sonrió mostrando todos los dientes mientras dejaba caer la cabeza hacia atrás, mostrando sus dientes rojos al mundo. Buena pelea. Y así, sin más, se alejó, mientras la oscuridad en los bordes de su visión avanzaba rápidamente para tragarlo. Guren lo observó un rato, intrigado por la aceptación que mostraba ante la muerte. Sin arañar ni escarbar hasta el último aliento, solo una sonrisa. Disfrutando de la primera pelea de la que no salió vencedor. Una lección final. Ella podía respetarlo, admirarlo incluso. Había algo digno en esa sonrisa roja y sin vida. Era indudablemente una bestia salvaje que necesitaba ser derrotada, un obstáculo en los planes de su amo. Pero aún se podía respetar a un animal que se resistía antes del final. Hizo una mueca al recordar que ella también había sido herida de muerte. Sus entrañas se sentían como aguanieve medio congelada y con cada leve movimiento el improvisado coágulo de sangre enviaba pequeñas agujas de fuego a través de su piel. Ella se quedó congelada ante un ruido muy familiar. Un peso que se había ido acumulando sutilmente, en los límites de su conciencia, de repente cayó sobre ella como un peso físico, obligándola a caer de rodillas. Sus ojos se abrieron de miedo, ¿el Kyuubi estaba escapando? Orochimaru había pensado que era poco probable dado el sello de los 8 trigramas, pero esa sensación nociva y tóxica que llenaba el aire era inconfundible. Ella logró darse la vuelta, sintiéndose como si estuviera nadando en melaza. Una única cadena moteada, puntiaguda y diferente a las hermosas construcciones doradas que Naruto había usado, se levantó del pecho inmóvil del adolescente. Su corazón no latía, pero la cadena se levantó de todos modos, por voluntad propia. La piel de Naruto estaba hirviendo, un brillo como una neblina de calor crecía sobre su cuerpo mientras sus heridas comenzaban a silbar y humear, desapareciendo ante sus ojos. Entonces la cadena cayó, golpeándose contra el pecho del rubio como un martillo. Su cuerpo se sacudió, pero cayó hacia atrás sin fuerzas. La cadena se levantó y golpeó contra él otra vez, una tercera, una cuarta vez. Cada vez el cuerpo se sacudía como si se hubiera electrocutado. La quinta vez que sus brazos y piernas se levantaron, su pecho lo siguió.
De repente, Naruto volvió a respirar, un jadeo largo y tembloroso que le hizo abrir los ojos tanto como pudo. Excepto que no eran sus ojos. El cuerpo se tambaleó hacia un lado como una marioneta a la que le faltaban algunos hilos. Como un ciervo recién nacido que todavía estaba aprendiendo a entender el concepto de piernas. Tuvo arcadas y escupió la sangre equivalente a la mitad de un pulmón antes de ponerse de pie tambaleándose. La neblina que rodeaba su cuerpo se había convertido en una capa crujiente de chakra naranja que rápidamente se estaba transformando en la forma de un zorro. ¿Qué, humanos?, escupió el Kyuubi, y luego más literalmente mientras se limpiaba la boca de sangre. Son tan malditamente frágiles. Dio un paso hacia adelante torpemente, tomándose un momento para acostumbrarse al movimiento bípedo. Y mal diseñados. ¿Cómo hacen ustedes, criaturas? Flexionó una mano experimentalmente. ¿Un sistema de chakras internalizado? Tan lamentable, tan vacío. Las cadenas comenzaron a deslizarse desde su coxis, 9 de ellas servían para equilibrarlo mientras se agachaba hacia adelante sobre 4 patas. Aún así, nos las arreglamos con lo que tenemos. Levantó la cabeza y miró a Guren con esos ojos rojos entrecerrados que eran absolutamente inhumanos. Ni siquiera los ojos de Orochimaru parecían así, tan animalescos, tan salvajes. Hola. Esa fue toda la advertencia que recibió antes de que su mundo explotara de dolor. Naruto, o el Biju que habitaba en su cuerpo, se lanzó hacia adelante, atacando a Guren justo donde estaba su vendaje improvisado. Él usó la palanca para darse vuelta sobre ella, 2 de sus colas se extendieron para envolverse alrededor de sus tobillos y hacerla caer de cabeza contra un árbol cercano. Ella cayó al suelo sin huesos, con la cabeza dando vueltas y la sangre goteando de su herida recién reabierta. Podría acostumbrarme a esto. Aplastarlos, insectos, bajo mis patas puede volverse aburrido, esto se siente mucho más personal. Curvó su mano, las uñas se extendieron hasta convertirse en garras, y sonrió con picardía. Este no era el kitsune amante de las bromas de la mitología, este era el depredador supremo jugando con su presa. Las colas de la cadena se agitaron como una sola masa, golpeándola en el costado justo cuando intentaba ponerse de pie. Se había vuelto a poner su armadura de cristal, pero se rompió tan fácilmente como el vidrio bajo ese golpe. Fue enviada tambaleándose hacia un lado, sus pies se soltaron de debajo de ella un momento después cuando una cadena la levantó por el tobillo. Se quedó colgando allí como un señuelo de pesca mientras el Kyuubi se acercaba. Débilmente, trató de lanzarle algunos shuriken, pero la bestia con piel humana simplemente los atrapó en el aire. Los rompió como platos de porcelana, arrojando los fragmentos al suelo y ampliando su sonrisa. Los humanos son más interesantes de lo que les creo. Hay tantos sentimientos y deseos que es un gran cóctel de hormonas y suciedad aquí. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su aliento contra su mejilla. Hay tantos apetitos nuevos. Una garra solitaria recorrió su mejilla, chillando mientras arrancaba una cinta de cristal enroscado de la armadura. Guren siseó cuando una delgada línea roja se trazó a lo largo de su mandíbula, esos ojos rojos llameantes observaban cada tic y reacción con curiosidad. Es incómodo y débil, pero creo que puedo encontrar algo de diversión en esto. Guren había estado intentando desesperadamente cristalizar las cadenas alrededor de su tobillo, pero el chakra del Kyuubi estaba alterando su control. Era inútil, el cristal rosa avanzaba lentamente por la cadena retorcida. Intentó escupir un cenbón afilado como una navaja, pero simplemente rebotó en la capa engañosamente gruesa de chakra naranja, lo que le valió una mirada divertida del Biju. Adorable. Esto será Ho. Se sacudió hacia atrás cuando una de sus propias cadenas se envolvió abruptamente alrededor de su cuello, tirándolo al suelo mientras otras se enroscaban alrededor de sus extremidades, sujetándolo. «Vuelve a tu jaula», susurró, con los ojos parpadeando entre rojo sangre y azul hielo. «Déjame divertirme», gritó con voz más profunda y ronca. Las cadenas que lo rodeaban solo se apretaron, arqueando su espalda de manera incómoda y dejando caer a Guren al suelo en un montón sin gracia. «Entra en tu jaula»,
Las cadenas se desenrollaron como resortes y recuperaron su aspecto habitual, dejando a Naruto jadeando en el suelo. Un momento después, se puso de pie tambaleándose, la sensación tóxica del aire había desaparecido. La única señal de la breve posesión eran las marcas de bigotes en sus mejillas, que ahora parecían más cicatrices irregulares que tatuajes. Echó una mirada a Guren, indefenso en el suelo del bosque, antes de darse la vuelta y alejarse cojeando. ¿Qué estás haciendo?, lo llamó. ¿No vas a acabar conmigo? Sabía que era una estupidez decirlo, estaba realmente indefensa en ese momento, sin la energía para crear siquiera un shuriken. Podía usar sus puntos de presión para causar daño y muerte, pero eso probablemente la mataría en su estado actual. ¿Matarte? Hizo una pausa y se volvió hacia ella con una expresión perpleja. ¿Por qué haría eso? Esa fue la mejor pelea que he tenido en mi vida. Se acercó a ella con paso majestuoso, favoreciendo visiblemente su lado derecho, y Guren temió que hubiera cambiado de opinión. Sabía que no estaba bien tener miedo, no lo merecía. Le había fallado a su amo, un arma roma e inútil que ni siquiera podía cortar. Merecía morir. Quiero que te hagas más fuerte. Que seas mejor que esto, para poder pelear contigo otra vez. Miró fijamente su propio estómago, donde los desgarrones en su camisa revelaban el inofensivo sello en espiral. Sin interrupciones. Él sonrió, con una mirada cruel y sin humor, y se giró para irse nuevamente. Esta es tu victoria, pero mejórate rápido. La próxima vez no lo será. Luego se fue, fundiéndose con las sombras vespertinas del bosque y dejando a Guren con esas palabras de despedida para que las reflexionara durante todo el camino de regreso a Otogakure. Durante los días siguientes, Naruto alternó entre una energía desenfrenada y una frustración absoluta. Aceptó una misión tras otra para trabajar en la euforia que le había proporcionado la pelea con Guren. Ciertamente, tampoco le faltaba trabajo. Después de la invasión, la aldea se vio inundada de solicitudes de dentro y de fuera. Había muchos daños que reparar y algunos civiles emprendedores, o francamente idiotas en opinión de Naruto, se habían puesto a saquear en el caos mientras los ninjas estaban distraídos. También estaba el hecho de que cientos de clientes habían visto la forma en que Konoha los protegió desinteresadamente durante el ataque. Al mismo tiempo que rechazaba un asalto conjunto de dos aldeas y mantenía a la mayoría de los inocentes fuera de peligro. No podían fabricar ese tipo de publicidad, y en los días siguientes las solicitudes llegaron en masa. Así que no, Naruto nunca se sintió perdido cuando se trataba de algo que hacer. Completó todas sus misiones tan bien como siempre. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía distraído, los detalles de la pelea se repetían una y otra vez en su mente. Cosas que podría haber hecho mejor. Deficiencias que tendría que reforzar. A veces, incluso momentos geniales, como si volviera a tener 6 años, imaginando cómo eran los shinobi. Lo que más le vino a la mente fue la forma en que sus cadenas habían marcado la armadura de Guren, incapaz de penetrarla hasta que las mejoró o la debilitó. Sus compañeros de equipo también notaron su distracción y se detuvieron en medio de una de sus sesiones de entrenamiento porque, por una vez, no estaba concentrado en ello. Saru sugirió que tal vez se debía a que estaba sobrecargado de trabajo, pero fue Kuma quien, sin ningún tacto como de costumbre, lo mencionó. Dudó un momento, todavía no estaba acostumbrado a ser tan libre con sus pensamientos y emociones, antes de confesar, es la forma en que se detuvieron mis cadenas. Desde que era pequeño no ha habido nada que no pudiera cortar con suficiente concentración. Con ella, simplemente no pude. Y sabía que era su problema. El Kyuubi, en el breve tiempo que tuvo el control, no tuvo problemas para cortar el duro cristal. Me hace dudar de mí mismo, si las cadenas de las que tanto dependo son suficientes. Saru reflexionó un momento. Bueno, yo sería el primero en decirte que nunca dependas demasiado de una técnica. Por eso entrenamos tu cuerpo, tu taijutsu y kenjutsu, para que pensaras más allá de lo establecido. Ninguna técnica es infalible, pero con suficiente creatividad, incluso las técnicas más simples pueden ser devastadoras.
No hace mucho tiempo, hubo un Uchiha que refinó su uso del movimiento corporal hasta tal punto que podía usarlo en combate, moviéndose alrededor de sus oponentes como si se estuviera teletransportando. Tu padre demostró lo devastador que puede ser eso. El rubio hizo una mueca. Odiaba que le recordaran a su padre. Le hizo pensar en algunas de las cosas que había visto a través de los ojos de su madre. Cosas que ningún hombre, ningún hijo debería tener que ver jamás. Pero este es el problema, continuó Saru. Bueno, sé de primera mano lo fuertes y letales que pueden ser esas cadenas, y eso me lo han dicho los dos portadores que he tenido el placer de conocer. Creo que en tu caso, todo se reduce a una cuestión de voluntad. A su lado, Nezumi asintió. Falta de concentración. Saru inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Exactamente. Esas cadenas son una manifestación de tu chakra y, sin entrar en todo tipo de debates filosóficos, tu chakra contiene una huella de quién eres. Todo se relaciona con la energía espiritual que compone la mitad del chakra humano, pero esa es otra lección. Lo que es importante saber es que cualquier alteración en tu espíritu, en tu mente o en tu voluntad, se refleja también en tus cadenas. Naruto parpadeó. Entonces, ¿mis cadenas están desafiladas porque mi mente lo está? Pensó que lo estaba entendiendo, pero con Saru a menudo era difícil saber si estaba aprendiendo toda la lección o si el resto lo golpearía días después. Algo así. Conocía a Kusina bastante bien, lo suficiente para saber que era una mujer apasionada que defendía ferozmente todo lo que amaba. Por eso prefería el Fuinjutsu de barrera reforzado por sus cadenas. Su voluntad de protegerlas hacía casi impenetrables. El labio de Naruto se crispó ante eso, pero no dijo nada. Por lo que recordaba de los vistazos a la vida de su madre, la afición por usar sus cadenas de manera defensiva se debía más a una experiencia traumática en la que casi mutiló a otro Genin. Supuso que tenía el mismo fin. Ella no quería lastimar a la gente con ellas. Tú, por otro lado, no terminó la frase, pero no tenía por qué hacerlo. Naruto no era su madre. Donde ella protegía, él destruía. Donde ella defendía, él atacaba. Era cruel, agresivo y violento, así que sus cadenas también lo eran. Pero, si sus cadenas se estaban volviendo más opacas, ¿qué decía eso sobre él? Estoy perdiendo mi filo, así que mis cadenas también, supuso con tristeza. Si ese era el caso, ¿cómo lo solucionaba? O, mejor dicho, ¿quería hacerlo? Se sentía como si estuviera retrocediendo, y Naruto odiaba retroceder, significaba que estaba haciendo algo mal. Una mano engañosamente delicada posada sobre su hombro lo sacó de su introspección. Nezumi sacudió la cabeza lentamente. Will, y concéntrate. Se quitó la máscara y lo miró fijamente, frunciendo el ceño de una manera que otros podrían haber llamado tierna. Tú, eres tú. Las mismas palabras que le había dicho la noche en que se había excedido, cuando estaba lidiando con una crisis interna similar. A pesar de las pocas palabras que había pronunciado, aún así encontró un significado en ellas. Nezumi tenía una manera inusual de ser directo, yendo directo al meollo del asunto lo más rápido y sucintamente posible. No importaba cuál fuera el motivo de su testamento, solo que fuera claro, centrado y agudo. Creo que nos quedaremos allí. Parece un lugar tan bueno como cualquier otro, decidió Saru, caminando hacia donde Tako estaba entreteniendo a Kuma con trucos con monedas. Nezumi le dio a la rubia otra mirada alentadora, al menos para ella, antes de reemplazar su máscara y seguir a su capitán. Naruto todavía estaba pensando en ello cuando llegó a casa, donde Aku lo estaba esperando en el sofá. No te he visto mucho últimamente, comentó distraídamente. No era de los que solían hablar de cosas sin importancia, pero los silencios prolongados en el apartamento se habían vuelto incómodos desde que Aku se había acostado con él en ese mismo sofá. No has venido mucho a ver, fue la respuesta neutral. En realidad no podía discutir con eso, entre misiones, había estado durmiendo o viajando a la Torre Hokage para otra misión. Esta probablemente marcaba la primera vez que Naruto había hablado con Aku desde la invasión. No te vi pelear. Aku hizo una pausa, dejó el libro y se quedó pensando en la pregunta hasta que se dio cuenta de que estaba hablando del torneo.
Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No lo habrías hecho de todos modos, pero yo no lo estaba. Estaba en los refugios. ¿Esconderse?, preguntó Naruto, un poco sorprendido. Aku le parecía de muchas maneras, y alguien que huía de las peleas no era una de ellas. Ayudar a la gente. En vuestra aldea hay una escasez crítica de personal en lo que se refiere a ninjas médicos y dan prioridad a los shinobi. Estaba echando una mano a los civiles que habían resultado heridos en el ataque. Caída de mampostería, kunai o jutsu perdidos, en su mayoría cosas menores. No soy de ninguna manera Tsunade Senju. Qué lástima, probablemente podríamos usar una de ellas ahora mismo, gruñó Naruto desapasionadamente. La cabeza de Aku bajó ante eso, sabiendo a qué se refería. El Hokage había resultado gravemente herido en su pelea con Orochimaru, al recibir una espada envenenada en el pulmón. Estaba en estado crítico en el hospital, en coma inducido. Bien podría haber sido una muerte lenta, no había médicos con la habilidad suficiente para tratar adecuadamente la herida y en este momento era de 50/50 si se recuperaría. Es como si hubieras leído mi mente, muchacho. Aku casi se cae del sofá cuando Jiraiya hizo notar su presencia casualmente, sentándose en el alféizar de la ventana y tomando notas en un pequeño libro. Naruto estaba menos sorprendido. No había percibido al hombre, sería difícil encontrar un ninja que pudiera hacerlo cuando no quería ser notado, pero se había acostumbrado a las apariciones abruptas de Jiraiya y ya no lo perturbaban. Nunca te di permiso para entrar a mi casa, Jiraiya, entonó con cansancio, sabiendo ya que era una batalla perdida. Era un Sannin. Hacía lo que quería. Nunca me detuviste antes, fue la respuesta predecible, acompañada de un lascivo movimiento de cejas. ¿Hubo alguna razón en particular para que entraras en mi apartamento, además de ser tu habitual personaje irritante? El pecho del hombre mayor se hinchó indignado. Niño, ni siquiera has visto lo irritante. Puedo ser una absoluta amenaza cuando quiero serlo. La ceja de Naruto se arqueó desinteresadamente. Las mujeres de todas partes deben llorar. La sonrisa de Jiraiya se hizo más grande. Lágrimas de alegría, niño, lágrimas de alegría. Eso es lo que te dicen para que te vayas. Ay, frío niño, frío. Durante toda la extraña interacción, Aku había estado mirándolas de reojo, sin saber qué estaba pasando ni qué decir. Jiraiya, con ese extraño sexto sentido que tenía para las mujeres, lo captó al instante y le lanzó una mirada evaluadora. No tienes por qué ser grosero, Gaki. No me has presentado a tu amiga, le guiñó un ojo a Naruto. Y debo decir que apruebo la velocidad con la que trabajas, mi joven protegido. No soy tu protegida, replicó la rubia con más irritación, ignorando sumariamente el todavía que le siguió y mirando a Aku. Sacando fuerza schadenfreudiana de su calma habitualmente implacable que estaba siendo pisoteada por completo. Aku, este es un pervertido. Pervertido, este es Aku. Un placer, saludó Jiraiya, cruzando la distancia que lo separaba sin que pareciera que se movía por el espacio intermedio. E ignora al niño, es un mentiroso habitual. En realidad, yo soy un súper pervertido, terminó Aku por él, recuperando finalmente el equilibrio. Naruto-sama me ha contado un poco sobre ti. Aún no era suficiente para prepararla para esto. Jiraiya se quedó sin aliento de repente. Se estaba preparando para un discurso bastante majestuoso, con una serie de títulos y afectaciones que había aprendido a lo largo de su larga vida, no es que fuera viejo ni nada. En cambio, se centró en la otra cosa que ella había dicho, lanzando una mirada maliciosa a Naruto. Sama, ¿así que te gusta el juego de amo sirviente, Un poco convencional para mí, pero vaya que me da algunas ideas. El hombre sacó el libro de nuevo y comenzó a tomar notas furiosamente. A pesar de sí misma, Aku se sonrojó levemente ante la implicación. Tenía suficientes pensamientos confusos de las veces que Naruto la encadenó durante el entrenamiento sin que este pervertido empeorara las cosas. Su sexto sentido para saber cuándo seguir el camino correcto entró en acción y Jiraiya guardó el cuaderno como si nunca lo hubiera tenido en sus manos. De todos modos, muchacho,
tengo una misión para ti, así que empaca y prepárate para partir por la mañana. Le había llevado un tiempo ir a Hiruzen con respecto a conectarse con Naruto. El hombre simplemente le había dicho que formulara sus solicitudes como misiones. Realmente no entiende nada más. No te hará favores, no eres su amigo. No tiene amigos. Las misiones, por otro lado, las entiende. Ya tengo una misión programada para mañana. No ahora no, vamos a buscar a Tsunade y arrastrarla de regreso a la aldea. Tanto Aku como Naruto parpadearon ante eso. ¿Para curar al Hokage?, preguntó Aku. Parecía la solución obvia, pero incluso mientras huía con Zabuza había oído hablar del temperamental Sannin Barbosa y sus nada admirables cualidades. Preferiblemente, pero el viejo está colgando de un hilo en este momento y Tsunade se mueve como una geisha lasciva en la cama. Si las cosas se ponen feas, Konoha podría necesitar un nuevo Hokage y no puedo pensar en nadie mejor para el trabajo. Dejó el sentimiento en suspenso por un momento, sonriendo expectante a los dos, solo para que la expresión se desvaneciera lentamente mientras permanecían en silencio. ¿Qué? No, pero Jiraiya-sama, ¿qué hay de usted? Sería un gran Hokage, ¿no? Naruto miró a Aku, pero ninguno de los dos tenía nada que decir al respecto. Los hombros del hombre mayor se hundieron. Los niños de hoy son simplemente malos, se recuperó admirablemente, volviendo a sonreír. Bueno, no tengo nada que objetar en ese aspecto, sería un Hokage terrible. Pero dejando todo eso de lado, prepárate para ir temprano, niño, no me gusta que me hagan esperar. Y sin más fanfarrias, lo cual era increíblemente inusual por parte del sapo, desapareció por la ventana. ¿Vas a ir?, preguntó Aku después de unos momentos del habitual silencio incómodo que seguía a las apariciones de Jiraiya. Él es mi superior, técnicamente, tengo poca voz y voto en el asunto, dijo sonriendo. Además, ¿con qué frecuencia tengo la oportunidad de luchar contra un Sannin? Aku lo miró con escepticismo. Dudo que haya mucha lucha, probablemente solo sea para encontrarla y convencerla de que regrese. Naruto sabía que esa era una posibilidad, pero eso no calmó el revoloteo en su estómago. Ya veremos. Entró en el dormitorio a grandes zancadas, quitándose la ropa a medida que avanzaba. Había sido un día largo y extraño y estaba deseando que llegara el resto. Después de unos momentos en los que Aku permaneció allí indecisa, su cabeza volvió a girar por la puerta. ¿Y bien?, gruñó, sin tener mucha paciencia para sus vacilaciones. ¿Vienes? Ella no necesitó ningún incentivo adicional para seguirlo, luchando por contener el rubor. Tal vez ella sí tenía predilección por que le dieran órdenes. Continuara.